El empresario es quien toma la iniciativa y asume los riesgos. La visión del comerciante. El comerciante tiende a proyectarse económicamente. La empresa es un sinónimo de acto de comercio. Es la materialización del acto de comercio en forma organizada. También es conocida como una organización para realizar actos de comercio. No tiene personalidad jurídica en forma aislada. En Venezuela, desde el punto de vista técnico-jurídico, se cometen errores, pues los términos que se utilizan para definir la palabra empresa significan instituciones mercantiles diferentes. La empresa es la organización económica para la realización de actos de comercio. La firma mercantil es el nombre o la denominación comercial de dicha empresa. El fondo de comercio son el conjunto de bienes que posee el comerciante. El establecimiento mercantil es el lugar donde se realizan los actos de comercio. También es conocido como local. El punto comercial es el aumento o disminución de acuerdo al lugar, su ubicación, la clientela, la calidad del producto y la fama que posea el comerciante. Existen dos tendencias doctrinarias que tratan de establecer la naturaleza del concepto empresa en la legislación. Una que la considera como un concepto económico y otra que la considera como un concepto jurídico. El concepto económico nos dice que la organización de fuerzas económicas, capital, tierra y trabajo tienen la finalidad de producir bienes y servicios para obtener ganancias. El concepto jurídico nos dice que dentro de la posición se entienden teorías como la empresa como personalidad jurídica, responsabilidad del adquiriente. ¿Cuándo nace? Si no se hacen las publicaciones ordenadas en el artículo 151 del Código de Comercio, si las publicaciones se hacen de forma incorrecta, si el acreedor reclama dentro del plazo y el enajenante no cancela, el adquiriente se hace responsable solidario. En todos esos casos nace la responsabilidad solidaria. El enajenante y el adquiriente pueden hacer convenios de pago, es decir, pagas tú, pago yo, pagamos los dos. La responsabilidad solidaria es no subsidiaria, no hay que esperar a que el enajenante no pague. El acreedor tiene todo el derecho de escoger al demandado. Efectos de la enajenación. Si se hacen las publicaciones, la enajenación es válida entre las partes y frente a terceros. En los casos de que no se publicará, surge la responsabilidad solidaria. Las ventas por separado se deben de registrar. Las obligaciones del enajenante deben de no restablecerse. Él no puede volver a entrar en su fondo de comercio, ya que esto puede generar competencia desleal. Los contratos de trabajo siguen vigentes. Los contratos de seguro también continúan vigentes. Y los contratos civiles continúan vigentes y se exige la notificación a la otra parte. ¿Se pueden hipotecar los fondos de comercio? Sí, se pueden hipotecar los fondos de comercio. Lo que sí es que no se deben hipotecar los bienes muebles que se hayan comprado por la ley de ventas con reserva de dominio. ¿Quiénes pueden ser acreedores hipotecarios? Solo los bancos, instituciones financieras o de crédito, sociedades mercantiles autorizadas por la Superintendencia de Bancos pueden ser acreedores hipotecarios. Gracias. Derecho de los acreedores. Los acreedores deben de poseer toda la información para solicitar la cancelación de sus créditos o la constitución de sus garantías. Estos pueden pedir el pago de sus créditos durante un lapso de publicaciones. El acreedor quirografario puede exigir el pago o constitución de sus garantías. El privilegiado puede exigir la ejecución de la hipoteca o incluso de la prenda. El acreedor de garantía personal puede exigir el pago al deudor o al fiador. El privilegiado puede ejercitar su privilegio. Si el acreedor reclama y el deudor no quiere pagar, se vence el plazo de la publicación, este le puede cobrar al adquiriente por responsabilidad solidaria.
¿Cuál es la responsabilidad solidaria? Si no se hacen las publicaciones ordenadas en el artículo 151 del Código de Comercio, nace la responsabilidad solidaria. Si las publicaciones se hacen de forma incorrecta, nace la responsabilidad solidaria. Si el acreedor reclama dentro del plazo y el enajenante no cancela, el adquiriente se hace responsable solidario. Si el enajenante y el adquiriente no quieren pagar, estos pueden hacer convenios entre ambos. Pagas tú, pago yo, pagamos los dos. La costumbre de publicación. Se deben realizar 3 avisos con la descripción de la empresa, la dirección, denominación, cuál es el adquiriente, el enajenante y la condición empresarial. En el caso de quiebra no se debe publicar. Cuando la venta es forzosa, el síndico de quiebra ejerce la quiebra por 2 razones. La venta en quiebra por 2 razones. Primero, el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores. Segundo, ¿para qué se va a publicar si el fondo de comercio está en un estado de quiebra? ¿Quién compraría un fondo de comercio que tenga un pasivo mayor que su activo? En las fusiones de sociedades ¿es debido publicar? Sí, se debe publicar, ya que otra persona va a asumir los derechos y las obligaciones que se han extinguido, por lo tanto debe emitirse las publicaciones, debido a que son derechos de los acreedores. En los casos de disolución y liquidación, ¿se debe publicar? Sí, ya que los acreedores tienen derecho al pago inmediato de sus créditos. ¿Hay que publicar en todos los casos de enajenación? Sí, ya sea la totalidad, la existencia o ya sea la venta por lotes o simplemente cuando se produzca una cesación de un negocio entre un dueño, es necesario publicar. ¿Cuál es el régimen de publicación? Se debe publicar en el periódico en donde funcione el fondo de comercio. Si se trata de un fondo de comercio de un valor mayor a 10 bolívares, se debe publicar en el periódico de mayor circulación en la República. En el caso de Venezuela son todos. Las publicaciones se deben de hacer 10 días para la entrega. Estas tienen que ser en el periódico, no es susceptible a otro medio de publicidad, la radio, la TV, nada de eso. Enajenación del fondo de comercio. Es el acto, el traspaso entre vivos del fondo de comercio. Este nunca es por causa de muerte. Es uno de los actos que deben inscribirse siempre en el registro mercantil. En ella están incluidos los casos de venta total o por partes o aportes de capitales entre socios, permutas, donaciones y transacciones. Cualquier otra forma jurídica que implique la disposición, transferencia del derecho de propiedad. ¿Cuáles son sus casos prácticos? En las transferencias forzosas o remates judiciales, ¿hace falta publicar? Según Goldsmith, opina que las publicaciones no son necesarias en los remates judiciales del Fondo de Comercio. Ramírez, por su parte, opina que sí son necesarias después de los remates y antes de la entrega del fondo. Y Morles Hernández opina que sí y siempre, porque el artículo 151 del Código de Comercio no puede relajarse por convenios entre particulares. Fondo de Comercio. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Para Goldschmidt, es la organización de bienes del comerciante. Para el anteproyecto de la reforma de 1965 es la constitución de bienes organizados por el comerciante para poder ejercer su actividad profesional, y según la ley de hipoteca mobiliaria y prendas sin desplazamiento de posesión es el bien mueble susceptible de hipoteca. Este constituye una unidad funcional. Para Mario Casanova la define como hacienda y dice que es el conjunto de cosas y obras ligadas entre sí por un fuerte vínculo de condición. Es una condición de bienes completamente económicos. Esta definición la podemos extraer también como fondo de comercio, que está integrado por un conjunto de cosas principales y cosas accesorias, pero que conforman el mismo conjunto comercial económico. ¿Cuáles son los casos especiales para ejercer el comercio? El menor emancipado es un caso especial.
los actos de comercio de personas inhábiles. Menor que obra representada, la mujer casada y las personas moralmente públicas. ¿Quién es el comerciante? Según el artículo 10 del Código de Comercio, son comerciantes todos aquellos que, teniendo la capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual, y también son comerciantes las sociedades mercantiles. ¿Quién es el comerciante? Es la persona que ejerce el comercio profesionalmente, en nombre propio, con fines de lucro. Los requisitos para ser un comerciante son: para las personas naturales, hacer del comercio su profesión habitual. Ese es el primero. Tiene que ser una ocupación ordinaria. No es necesario que esto sea de forma ininterrumpida, pero sí tiene que haber la disposición y disponibilidad para realizar actos de comercio. El hábito le imprime la condición especial de comerciante, que sea el comercio por lo menos el principal medio de subsistencia. Segundo, que tenga la capacidad para contratar. ¿Quiénes son capaces de contratar? Los mayores de edad, los menores emancipados, la mujer casada. ¿Quiénes son incapaces? Los menores puros, o simplemente no tienen capacidad de ejercer el comercio por medio de sus padres, o están en tutela, sentido penal, sentido civil. Todas estas personas no tienen capacidad de contratar, al igual que el inhabilitado, aquel que posee debilidad mental, entre otros. Las sociedades mercantiles. ¿Qué son las sociedades mercantiles? Son los comerciantes automáticamente. Su objetivo social lo constituye el acto de comercio. La persona natural se hace comerciante por medio del hábito de realizar el acto de comercio, mientras que la persona jurídica, que es la sociedad mercantil, nace como comerciante por la suscripción en el registro mercantil de su documento constitutivo, y su objetivo social está constituido por uno o más actos de comercio. Los socios de una sociedad mercantil son comerciantes por el simplemente hecho de ser socios. No es así. Se necesita que el comercio ejerza y adquiera los derechos y obligaciones en nombre propio y no en nombre de otro. Las sociedades mercantiles, según el artículo 212 del Código de Comercio, establece que una sociedad mercantil constituye una personalidad jurídica distinta a las personas que la integran. Elementos patrimoniales de la empresa: la propiedad comercial, la ubicación, propiedad industrial, literaria o incluso artística, que representan las patentes de inversión, derechos de autor o editoriales. La propiedad de cosas corporales, que son materias primas, mercancías, maquinaria, los activos fijos. Los exigibles, que son todos los derechos de crédito vencidos ante terceros. Los convertibles, que son los derechos de créditos no vencidos, cuentas por cobrar o efectos por cobrar no vencidos. La propiedad de cosas no corporables, como derecho a la clientela, derecho a marca, el nombre comercial incluso, que puede representar competencia desleal de acuerdo a las expectativas, el derecho de crecimiento y expansión,